días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Printside Podcast. Hoy estoy solita, no está a gusto por aquí, pero igual estoy súper contenta porque hoy tenemos un súper invitado. Todo es súper aquí en este podcast lleno de energía. Pues sí, fíjense que el invitado que tenemos hoy, yo estoy muy ilusionada porque estaba hablando con él hace algún tiempo a partir de algo que les voy a contar. Bueno, para los que saben, ya en este podcast somos amantes de la lectura, ¿no? Y hace algún tiempo, voy a contar acá algo personal. Yo siempre he tenido una conexión con el Toboso, que es un pueblo de La Mancha. Y tengo en plan futuro, no muy a futuro, futuro próximo, el comprar una, un terrenito, una casita, una finquita en el Toboso. Y entonces, como eso ha sido mi plan desde hace muchos años, yo todavía no tengo eso, pero yo ya soy vecina del Toboso. Entonces estoy en grupos del Toboso, sé lo que pasa en el vecindario, si se pierde un perrito, si se pierden las llaves, yo me entero de todo. Y entonces, leyendo noticias de ese grupo, me encontré con la noticia de un libro. Y se escribió una sinopsis bien interesante de un libro que se llamaba Sangre de Dulcinea. Y a mí es que soy cervantina desde niña y me llamó poderosamente la atención. Y de pronto dije, yo tengo que tener ese libro conmigo, pero yo estoy del otro lado del mundo ahora y escribí y pregunté, ¿cómo puedo tener ese libro? Lo necesito en mi vida. Y de pronto me respondieron y me dijeron, si quieres, yo te lo mando. Y eso fue un antes y un después, porque llegó el libro a mí, acá está, luego vamos a hablar de eso, y tras leerlo, dije, tengo que conversar con el autor de este libro. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez han terminado de leer un libro y luego han tenido esa sensación de, tengo que tomarme un café con el autor de este libro. Pues a mí me pasó con este libro y hoy lo tenemos aquí. Tenemos a Miguel Santos López. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Maggie, sobre todo por la invitación. Y bueno, pues para mí es un placer estar hoy con vosotros. Y nada, estoy seguro de que vamos a pasar un rato estupendo hablando de comunicación, de literatura, de lectura, bueno, pues vamos a pasar un rato muy divertido, seguro. Sí, claro que sí. Les voy a contar a ustedes, querida comunidad, que no necesariamente saben quién es Miguel. Miguel es escritor, es español, ya escuchamos el acento. Él ha escrito siempre, toda su vida se ha dedicado a, como hobby probablemente, a escribir y escribía microrelatos, pero hace poco, relativamente poco, se encaminó en el mundo literario y publicó su primera obra que se llama Sangre de Dulcinea, que vamos a conversar hoy día de eso, pero además Miguel es asesor financiero. ¿Cómo vamos a descubrir hoy cómo es que se da ese salto cuántico del mundo financiero y de los números, que a nosotros los comunicadores nos encanta? ¿Cómo es que pasa eso? Cuéntanos, Miguel, así como para romper un poquito el hielo. Cuéntanos cómo así pasa esto, porque esto no es muy común, digamos. No es muy común, efectivamente, es prácticamente lo que siempre me suelen preguntar. A la gente le suele llamar mucho la atención cómo una persona que se dedica al sector financiero, a un poco su mundo está más vinculado con el tema de los números, puede, bueno, pues tener esa inquietud, ¿no? Por todo lo que es el tema de, bueno, por las letras, la lectura, la escritura. Yo la verdad es que siempre que me preguntan suelo decir lo mismo. Creo que son dos mundos perfectamente compatibles entre sí. Yo, por un lado, tengo mi trabajo en el cual, bueno, pues estoy todo el día mirando ratios bueno, pues de rentabilidad riesgo, analizando fondos de inversión, mirando los valores de bolsa. Al final es un mundo en el cual te atrapa mucho y al final cuando sales de ahí te apetece desconectar. Y al final la lectura o la escritura yo creo que es el refugio perfecto que uno puede encontrar para, bueno, pues para escapar, ¿no? de ese mundo tan absorbente en muchos casos bueno, pues al final cuando uno escribe se mete dentro de una historia que tú mismo has creado y no existe nada más. O sea, queda todo aparcado y es una manera de resetearte y de oxigenarte
la verdad que muy, muy buena. Mm, sí, bueno, algunos queremos escapar de ese mundo apenas has empezado a enumerar los ratios y todo eso, Sí, ya hemos por querido eso. desconectar inmediatamente. Pero bueno, tienes razón, la literatura es una vía de escape maravillosa, ¿no? Que nos divierte, que nos transporta, pero además que despierta nuestra sensibilidad, ¿no? ¿Qué opinas de ello? La verdad es que sí, o sea, totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo que la lectura o la escritura puede ser un balón de oxígeno para una vía de escape, como bien decías, para todas estas cosas. Y sí que es verdad que cuando uno comienza a escribir o empieza a escribir algo propio, sí que despierta esa sensibilidad que a veces uno mismo tampoco suele sacar a menudo. A veces en los textos que uno escribe es una manera de sacar eso que a lo mejor llevas dentro, pero que muchas veces a lo mejor ni siquiera eres consciente, ¿no? Porque bueno, pues al final el día a día muchas veces te atropella y no tienes ese tiempo para pararte, sentarte y bueno, pues un poco dejar bueno, pues que tus ideas, tus sentimientos, tus curiosidades, tus inquietudes, todo ese tipo de cosas, pues salgan de algún modo. Yo creo que de alguna manera el escribir te ayuda a generar esa confianza, ¿no? A desinhibirte de alguna manera, si es una persona tímida o de repente no eres tímido, pero te atreves a hacer cosas o a decir cosas que en tu vida común no necesariamente, ¿no? Yo creo que escribir es parte de también reconocerte un poco y de desarrollar esas habilidades que ya traemos, pero que de pronto no hemos exteriorizado. Efectivamente, sí, totalmente. Hay veces que hay emociones, sentimientos que incluso te cuesta verbalizar por razones, pues bien sean de timidez, que a lo mejor no todo el mundo somos, hay gente que es más reservada que otra, menos extrovertida. Pero a la hora de la escritura es como que es más sencillo, ¿no? Es más, es poner sobre un papel y parece más fácil para uno mismo pues poder expresar, ¿no? Todo eso que muchas veces no eres capaz de incluso decir con palabras. Y suena maravilloso, pero cierto es que el acto creativo de sentarte a escribir no es fácil tampoco, ¿no? Porque algunos autores hablan de inspiración, ¿no? Yo hace algún tiempo leí que habían tres tipos de escritores, ¿no? Un escritor de, ¿cómo era? De antena, que era el que esperaba esa inspiración divina, un escritor de método, un escritor de brújula, que él era el que se documentaba, el que escribía, y un escritor de mapa, creo que era aquel que sí tenía un método ya hecho y que en realidad era súper disciplinado. Pero ¿cómo es el proceso creativo? Porque hay mucha gente que quiere escribir, que tiene esa ilusión, pero que no necesariamente sabe cómo canalizar la ilusión. Pues bueno, yo creo que en esto, bueno, yo desde mi humilde experiencia, evidentemente, porque al final yo no dejo de ser una persona que acaba de llegar, ¿no? A este mundo, como quien dice. Pero yo creo que cada uno puede encontrar, llámalo inspiración o para una persona puede sentir, hay gente, por ejemplo, que es muy metódica a la hora de escribir o cuando yo hablo con otros autores, muchas ocasiones me comentan, pues yo solo puedo escribir por las noches, en un ambiente de mucho silencio. Hay otros que dicen, no, yo, bueno, pues escribo al contrario, es por las mañanas cuando puedo escribir y bueno, pues el ruido no me molesta. Hay otras personas que a lo mejor les inspira pues un entorno determinado. Bueno, pues al final también es verdad que hay, como decías antes, escritores de mapa y de brújula, hay gente que tiene, cuando empieza a contar una historia, o antes, mejor dicho, de comenzar a escribir una historia, tiene todo muy planificado en su cabeza, ¿no? Esquematiza todo, lo tiene todo muy atado, lo que va a suceder en cada capítulo, cómo quiere empezar, lo que tiene que suceder en el nudo, ¿no? de la trama y cómo o cuál va a ser el desenlace de esa novela.
Yo en mi caso sí que tengo claro, o sí que me gusta tener claro cómo voy a empezar, eso lo tengo claro. Me gusta tener prácticamente muy definido cómo quiero que acabe la historia. Eso es otra de las partes que me gusta tener atada, porque al final creo que si no se te puede complicar un poco la historia, si no sabes muy bien a dónde quieres dirigirte, sobre todo. Pero luego es verdad que durante todo lo que es el proceso, el desarrollo de los capítulos, dejo que las cosas fluyan. Porque a veces en mi caso, tengo cosas en la cabeza que, bueno, pues yo quiero que este personaje actúe de esta manera, que ocurran este tipo de cosas. Y la historia, según va avanzando, te va pidiendo a lo mejor otras que en un principio no tenías en tu cabeza pensado que iba a suceder o una conversación, cómo va a contestar, cómo va a reaccionar ante un determinado suceso que le ocurra. Bueno, pues todas esas cosas creo que es complicado y que es bueno incluso que los personajes también tomen sus propias decisiones, sus propias actuaciones y dejarlos un poco crecer, ¿no? A medida que avanza esa historia. Pero sí que es verdad que por eso yo me definiría un poco como algo mixto, ¿no? Porque sí que me gusta tener muy claro cómo voy a empezar esa historia, cómo la quiero acabar, pero luego entre medias dejo que las cosas fluyan y que cada personaje haga un poco lo que quiera. Pero qué maravilla lo que cuentas, ¿no? Porque es como, ok, tengo pensado, o sea, mi acto creativo me lleva a que quiero escribir sobre esto, estos personajes tienen ciertas características, pero en el camino, mientras que se van suscitando los hechos, porque ya conoces la personalidad de tus personajes, puede ser que ellos mismos te sorprendan, y eso me parece absolutamente maravilloso. Sí, incluso además, bueno, a veces dices, bueno, pues yo quiero que este personaje pues actúe de esta manera con este otro en este capítulo porque va a suceder esto. Pero a lo mejor el personaje en cuestión se te revela de alguna manera y no quiere que ocurran determinadas cosas o a lo mejor no de la manera que lo habías previsto, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas al final es lo bueno y lo que se disfruta cuando vas escribiendo la historia, ¿no? Que hay cosas que te van surgiendo sobre la marcha y, bueno, pues un diálogo, una conversación, una contestación, una respuesta, bueno, pues creo que que le da mucho valor, ¿no? Le proporciona mucha credibilidad, sobre todo Absolutamente. Sí, estoy de acuerdo contigo, maravilloso. Y aunque tú empiezas a ser conocido en el mundo literario por Sangre de Dulcinea, que ahora vamos a conversar de ello, y que te has presentado además en muchísimas ferias del libro alrededor de ahí, has estado en un book tour maravilloso en España, has escrito antes cosas, o sea, no vamos a ser mezquinos, o sea, sí, esta es la obra prima, pero antes de eso hay cosas que te han traído hasta aquí, ¿cierto? Sí, claro, sí, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que, bueno, es mi primera novela que sale publicada. Y yo realmente procedo digamos, del mundo del relato, ¿no? Al final yo creo que todos los que comenzamos a escribir, empezamos a escribir pequeños textos, pequeños relatos. Yo en muchos casos, muchos de ellos han terminado pues, guardados en un cajón y no los he llegado incluso a presentar a ningún sitio. Pero sí que llevo escribiendo, por ejemplo, relatos desde pues prácticamente desde mi adolescencia. En la época del instituto, cuando tenía 15, 16 años, bueno, pues el instituto sacaba una revista y, bueno, pues a todos los alumnos que teníamos ciertas inquietudes por la literatura, por la escritura, pues nos permitían que les presentáramos nuestros textos y bueno, pues luego ellos pues, seleccionaban y publicaban en una revista pues todos los que, bueno, pues les gustaban o les parecieran mejores o lo que... Y ahí sí que me publicaron varios relatos. Ahí un poco es cuando me empezaron a publicar mis primeras cosas. Luego sí, luego he seguido escribiendo y demás, pero muy para mí, como suelo decir, ¿no? Como ese No, acto personal que hay es sí, además. porque sí que es verdad que en mi caso particular,
cuesta dar ese salto a decir, cuando estás escribiendo para uno, escribir para que sea más público, ¿no? Al final te da ese no sé cómo definirlo, quizá pudor, Mm, que gente desconocida te lea tus textos, ¿sabe? Y bueno, también es verdad bueno, yo en ese sentido tampoco me sentiría cómodo escribiendo algo autobiográfico. Entonces, a mí me gusta contar historias, pero no me veo yo escribiendo, por ejemplo, algo sobre muy intimista o muy sobre mí, ¿no? Por mm. eso me gustan más historias de ficción o de ficción histórica o otro tipo de novela, pero, pero siempre, ya digo, encaminado a eso. Igual, ¿no? O sea, si no sea una cosa autobiográfica, igual escribir es como desnudarte un poquito ante los demás, porque es algo Totalmente. sumamente tuyo, ¿no? Lo que uno escribe y luego lo tienes que compartir. Bueno, lo compartes también porque quieres, pero igual ese parece fácil, pero no lo es. O sea, ponerte en la palestra para que todo el mundo lea lo que tú has escrito. Sí, al principio sientes un poco como te sientes esa inseguridad, ¿no? Un Ujú, poco de, una mezcla un poco de inseguridad, pudor, pero bueno, al final cuando alguien coge tu novela o un relato tuyo y te da un feedback, ¿no? Positivo, mira, pues la verdad que la gratitud eso ya lo compensa todo, ¿sabes? O sea, eso ya, que alguien, por ejemplo, diga que que ha gastado su tiempo, ¿no? En leerse tu novela, o que la haya podido acompañar en un viaje, en cualquier otra circunstancia, pues al final eso para el autor es lo que más le llena de orgullo en este caso. ujú. ¿Y cómo así se te ocurrió escribir Sangre de Dulcinea? Porque supongo que cuando empiezas a escribir ha podido ser en cualquier parte, en cualquier lugar, cualquier personaje, pero ¿cómo así Sangre de Dulcinea? Bueno, pues al final, Sangre de Dulcinea nació realmente porque, bueno, yo tengo el género policíaco, el género de la novela negra, de misterio, de intriga, son géneros que a mí me llaman mucho la atención y de los que habitualmente consumo, ¿no? Como lector también. Entonces, bueno, pues sí que quería contar una historia, una historia de este género, pero yo veía que la mayoría de la novela negra, la mayoría de la novela policíaca se desarrollaban en grandes ciudades, ¿no? Pues Nueva York, Barcelona, Madrid, y yo decía, "Joder, pues, hombre, ¿por qué una historia, un suceso así no puede ocurrir en un pueblo pequeño, ¿no? De La Mancha, con las típicas tradiciones manchegas, un poco lo que sucede en los pueblos pequeños, ¿no? Todos los entresijos que tienen, que todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe y no sabe sus secretos, ¿no? Bueno, pues mezclarlo todo eso en una novela policíaca, pues me pareció distinto, algo diferente, y buscaba eso. Y bueno, pues el Toboso, pues al final yo tengo una gran relación con el pueblo del Toboso. Es un pueblo además conocido por la obra de Cervantes. Es un pueblo, yo creo que el más literario que tenemos aquí en España y es conocido casi por todo el mundo gracias al Quijote y a Cervantes. Y bueno, pues es un sitio también muy inspirador, ¿no? Para ello. Entonces, al final uno también, sobre todo en una primera novela, tiende a escribir sobre lo que conoce. Creo que eso también aporta mucha credibilidad a la historia. Al final tienes que ambientarla en un sitio concreto. Bueno, pues yo no voy a ponerme a escribir sobre Massachusetts, por ejemplo, porque no he estado nunca allí. Entonces, creo que no resultaría igual de creíble. Entonces, que en un sitio donde habitualmente voy, donde conozco sus calles, conozco un poco la idiosincrasia, ¿no? del pueblo. Y bueno, pues al final todo eso mezclado en un cóctel, ¿no? Pues está ahí en Sangre de Dulcinea.
que es maravilloso. No vamos a hacer spoiler, pero de hecho yo les tengo que decir que es de las mejores historias que voy leyendo en este año y que no he leído pocas, ¿eh? Que me ha gustado mucho y que cuéntame si ya está, para la gente de este lado del planeta, si ya está disponible en un ebook. Todavía no, pero creo que no tardará y espero que no tarde. Tengo que hablar con la editorial para un poco que me cuente sobre esto, porque es verdad que hay mucha gente que además me lo está pidiendo en ebook y oye, es lo que decías, pues creo que va a ser más pronto que tarde, pero tampoco tengo una fecha concreta. Entonces, bueno, pues en el momento que sepa algo más, pues lo sabréis porque lo publicaré por mis redes y demás para todo el que esté interesado. Que por cierto, vamos a dejar ahí, Luis nos va a ayudar a dejar las redes de Miguel por aquí abajo para que estén pendientes todo, pero mientras tanto, se puede conseguir la obra a través de Amazon. Eso sí está disponible en Amazon, ¿verdad? Sí, Sin Amazon, problema. Casa del Libro, web oficial, exactamente, sí. Perfecto. Y para no hacer más spoiler, porque si sigo hablando de Sangre de Dulcinea, que además ya les dije que, sí les dije, ¿no? Que me ha encantado, y sí les dije, ¿no? Que es de las mejores historias que he leído en este año, así que ahí se las comparto. Si quieren que les preste el libro, nada más que me escriben, a ver si se los presto. Pero cuéntenos cuáles son tus próximos proyectos, Miguel. Yo sé, pero no he contado nada a nadie. Yo sé que algo se viene cocinando por ahí, pero quiero que lo cuentes tú. Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues ahora mismo estoy inmerso en mi segunda novela. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? No es alguna, hay gente que me ha pedido una segunda parte. No, no va a ser una segunda parte de Sangre de Dulcinea, no va a tener nada que ver con el género policíaco esta vez. Además, sí que voy a adelantar que, aunque está todavía en marcha, bueno, pues hace unos años tuve la suerte y la oportunidad de visitar Perú. Y bueno, pues visité Yungay. Bueno, pues lo que sucedió allí me conmovió y de algún modo sembró en mí una semillita que ha estado dando vueltas ahí, incluso hasta de manera inconsciente durante todo este tiempo. Me llamó la atención que una tragedia de esta envergadura, ¿no? No fuera tan conocida, por lo menos en este lado, ¿no? Del mundo, ¿no? En Europa apenas se conoce o muy poca gente conoce. Entonces, creo que es la mayor catástrofe que ha ocurrido en Perú. El 31 de mayo de 1970, el terremoto y posterior aluvión que sepultó la ciudad de Yungay. Y bueno, pues la historia va sobre esto. Es una novela de ficción histórica. Bueno, pues estoy intentando ser muy cuidadoso con los detalles y con los hechos reales que han ocurrido, aunque obviamente hay muchas partes que por desgracia no se conocen y que a la hora de lo que es la documentación pues bueno, me ha costado más trabajo, como es toda lo que es la parte del Circo Berolina y todo lo que sucedió alrededor, ¿no? Del circo. Entonces, bueno, pues todavía no la tengo finalizada, aunque sí que la tengo muy bien encauzada. Y bueno, pues es un proyecto que tengo ahí, hecho desde el máximo respeto, un poco con ánimo de dar a conocer todo lo que sucedió, cómo se pudo vivir una recreación de lo que se pudieron vivir allí en esos días tan traumáticos hasta que fueron rescatados los sobrevivientes. Y bueno, pues ahora queda que alguna editorial, pues oye, se interese por el proyecto y le pueda dar visibilidad y sacar a la luz para que, bueno, pues todo el mundo pueda leerlo y me dé su opinión.
Pues qué ilusión y que ya escribe por favor y termina esa novela que ya todos estamos deseosos, por lo menos yo estoy deseosa de leerla y cuenta con nosotros para lo que necesites siempre. Entonces, vamos a hacer un book tour aquí en el Perú cuando lances, vamos a traerte para que presentes los libros, para hacer conversatorios, eso sería maravilloso. En todo el tema de comunicación, nosotros aquí nos ofrecemos para ayudarte en toda esa difusión, que creo que va a ser un exitazo maravilloso. Y si es tan buena como Sangre de Dulcinea, yo te aseguro que va a ser un éxito. Así que ahí vamos a estar pendientes de todo lo que pase con esa novela. Y ya que mencionabas hace un momentito el tema de que había personas que te estaban pidiendo una segunda parte de este maravilloso libro, ¿lo estás considerando? Yo sé que ahora estás sumergido en la creación de la segunda novela, pero ¿hay posibilidades de volver a leer historias sobre Gabriel o no? Bueno, pues no lo tengo pensado, no es algo que de momento tenga en mente. Sangre de Dulcinea, bueno, como ya sabrás, es una novela autoconclusiva, o sea, no deja un final abierto para que pueda haber una segunda parte, pero sí que en un momento dado tampoco descarto, ¿no? Bueno, pues coger a algún personaje como Gabriel y bueno, pues meterlo en alguna otra trama que perfectamente puede tener cabida, ¿no? No lo descarto, aunque a corto plazo o a medio plazo no lo tengo en mente. Como bien decías, ahora estoy muy metido de lleno en esa segunda novela, sobre todo en finalizarla y luego, pues bueno, pues intentar buscar que vea la luz, porque creo que además esta segunda novela, bueno, pues va a tener o quiero que tenga, enseñar, ¿no? Esa parte tan desconocida. A mí, cuando yo estuve allí en Yungay, en el Camposanto, la verdad es que se respira un ambiente extraño, un ambiente, sabes que algo se te eriza la piel, o Mm. sea, es un silencio que a veces te ponen los pelos de punta. Y eso fue lo que me pasó allí. Y creo que tiene que ser visible. Creo que algo así debe ser conocido por todo el mundo. En Perú, obviamente, se conoce porque es lógico, pero me llamó mucho la atención que aquí en España y en Europa no se conoce prácticamente este suceso. Hay ciudades como Pompeya que fueron, bueno, pues todo el mundo lo conoce y no creo que haya nadie en el mundo que no sepa lo que ocurrió en Pompeya, ¿no? Pues esto creo que es comparable, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, si yo con mi pequeño granito de arena puedo contribuir a que quien consiga la novela y la lea conozca, porque bueno, sí que he sido muy riguroso con determinados datos en cuanto a documentación, pero al final cuando te buceas en Internet y encuentras documentación, casi todas las páginas hablan un poco de lo mismo, pero también tienes que saber seleccionar muy bien porque te encuentras con mucha documentación que no es exactamente así. Ujú. Entonces, bueno, pues, he intentado hacer una labor exhaustiva para ser lo más fiel posible dentro de, bueno, pues las posibilidades y que realmente tampoco se conoce exactamente todos los detalles sobre, bueno, pues, muchas cosas de las que ahí ocurrieron. Y desde aquí te agradecemos muchísimo esa sensibilidad que has tenido y que estés dedicando tu tiempo y tu talento para escribir una novela inspirada en algo tan doloroso como fue lo que sucedió en Yungay, ¿no? Vamos a estar atentísimos y atentísimas también a todo lo que suceda con esta nueva novela, su publicación, ya nos irás contando y no sé si todavía estaremos, esperemos que sí, en este espacio del Prince Podcast o si no, en otro espacio que abriremos. Lo importante es comunicarlo, ¿no? Cuando la lanzas, cuando la publiques, pues esperemos volver a encontrarnos en una plataforma así para difundirla porque es importante que se conozca
y que la gente también tenga la oportunidad de leer cosas buenas, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, no importa que leas, lo importante es que leas, ¿ok? Pero también es Efectivamente. importante leer cosas buenas, leer cosas que te nutran, que te aporten, ¿no? Sí, la lectura realmente es un aprendizaje en todos los sentidos. Y es, bueno, al hilo un poco de lo que comentabas, es una lástima, ¿no? Que al final creo que, sobre todo las generaciones más jóvenes, eh, les cuesta o tienen otras inquietudes, ¿no? Que la lectura, cuando en un libro o un buen libro, una buena historia, puede aportarte muchísimas cosas positivas. Ujú. Sí, sí, pasa que las nuevas generaciones, yo no creo que no lean, yo creo que tienen muchísimos estímulos y que se distraen fácilmente, ¿no? Pasamos de una cosa a otra, es con esta la cultura de la cancelación, ¿no? Que vas pasando de una cosa a otra y al final no profundizas en el conocimiento. Pero pienso que es importante que nos concentremos, que encontremos ese foco y que también consumamos historias y no solamente estemos ahí viendo los TikToks y viendo el Instagram de este o del otro. Es importante también leer, ¿no? Porque si no puedes viajar, que eso sería lo óptimo, porque es muy caro, leer te transporta a otros países, a otras sociedades, a otras realidades, ¿no? Y te abre la perspectiva y además la sensibilidad que es tan importante en este tiempo convulsionado, ¿verdad? Hay una frase que dice algo así como, si quieres viajar, lee. Y si quieres escribir, viaja. Y Buenísimo. creo que es muy acertada y muy real. 100%, 100%. Estoy de acuerdo contigo. Oye, Miguel, nos ha encantado tenerte. Qué pena que Augusto no estaba aquí, pero seguro que vamos a tener oportunidad de tomarnos un café con Augusto de acá a poco. Y nos encantaría volver a tenerte también, así que seguro que te vamos a volver a Pues, invitar de acá a poco para pues, hablar no solo de literatura, para hablar de esto tan extraño para nosotros como es el mundo financiero, ¿no? Acá los muy bien. comunicadores, que es la mayoría de nuestra comunidad, gente de comunicación, ay, nos repelen un poquito los números, nos ponemos un poquito nerviosos, ¿no? Luis siempre se ríe porque tuvimos a un invitado, Marco Loret de Mola, que nos hablaba de la importancia de la estadística, de la matemática, ¿no? Entonces yo le comenté a Marco, que si nos está viendo, Marco, un saludo, que a mí las matemáticas me resultaban extrañas porque hay un tema con el número 4 que no termino de entenderlo. ¿No? Porque 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4. Entonces el 4 para mí es un número extraño, ¿no? Entonces, claro, Augusto y Marco se ríen mucho de mí porque dicen de dónde llego yo a esas conclusiones, pero son cosas que yo me pregunto. Ya te invitaremos para hablar un poco de este mundo financiero que es tan importante, ¿eh? Es súper importante, con estas nuevas generaciones que están sumergidas en el metaverso y en las criptomonedas y que no todo es tan maravilloso como se propaga en las redes, ¿cierto? Efectivamente, exactamente, eso es. Eso daría también un buen y largo podcast sobre esos temas, la verdad. Así que, Bueno. vamos, por mi parte, encantado de cuando me queráis invitar, pues yo aquí, nada, a vuestra disposición para lo que queráis y para cuando me necesitéis. Pues te comprometemos para una próxima visita para hablar del mundo de las finanzas, de forma entretenida, por favor. Exactamente. Bueno, y no nos queda más que agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir. eh, Sangre de Dulcinea, ya saben, está disponible en Amazon, pueden buscarla por ahí y si la leen, aquí nos comentan. Sigan a Miguel, por favor, en sus redes, que Luis nos va a ayudar a poner las redes aquí abajito. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que ha sido una conversación, no sé si la has sentido a ti así, pero para mí ha sido una conversación inspiradora, ha sido una conversación súper nutritiva y nos hemos quedado muy contentos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti, Maggi, por el interés que has tomado desde un primer momento para llevar a cabo y para poder cuadrar tiempos, horarios y que se pueda hacer esta entrevista. Para mí es un placer esta charla contigo, porque pues, para mí es una charla entre amigos más que una entrevista y hoy encantado de estar aquí con vosotros en vuestro podcast. Animaros a que continuéis haciéndolo por muchos años porque hacéis mucho bien. Muchas gracias. Y con ustedes, nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos que ya regrese a gusto. Que estén muy bien, cuídense y el ánimo siempre arriba. Chau, chicos y chicas.
Podcast es un programa producido por Trend y Social Trends, agencias especializadas en comunicación estratégica y reputación. Si quieres ser parte de esta comunidad, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales. Además, si quieres ver más episodios como este, solamente sigue este cuadro. Printside Podcast, un podcast de comunicadores para comunicadores, porque nunca paramos de comunicar.